noches, conciudadanos. Aquí estamos de nuevo para intentar discutir contigo sobre, esta vez, sobre un hecho de rabiosa actualidad política. Así que vamos a hacer un parón en nuestra lista de videográfica Revolución. Y si te parece, vamos a tratar esta noche el voto. Eso que le pone tan nervioso a todo el que es político de beneficio. La motivación es doble. Una de las razones te la comentaré al final de este vídeo. La otra es que, bueno, pues resulta escandaloso comprobar en la calle, a esta altura de la historia, que la ciudadanía sigue creyendo que el voto no sirve para nada. Lo cual es contradictorio, porque si no sirve para nada, porque ya está todo de alguna forma atado y bien atado de antemano, ¿para qué pagamos esta costosa democracia? Podríamos buscar otro sistema más barato que nos ahorrase esta burrada de millones de euros que valen unas elecciones. No, mira. Retomo algunas de las cosas que hemos hablado tú y yo, conciudadanos, en estos vídeos, ¿no? Y una de ellas es que el principal problema de España, desde el año 78 a esta parte, es que ha carecido de sociedad civil. Está feo decirlo, pero es así. La gente se ha desentendido, la gente se ha creído que teniendo una constitución y partidos políticos que la gestionen, esto funcionaba solo. Y ahora estamos ante el duro despertar. Pero permíteme que antes de continuar con nuestra discusión, te recuerde que salvo para las elecciones locales, que definitivamente vamos a intentar presentar algunas dignas candidaturas en algunos pueblos de Granada, no nos vamos a presentar ni a comicios autonómicos, ni a europeos, ni a nacionales. No. Este año 2019 sí lo va a usar para que la ciudadanía, en gran medida, abra los ojos. Y para abrir los ojos, nos toca discutir el voto. Fíjate qué cosa tan simple, votar. Antes de entrar a eso, hay que hacer cierta referencia a la ley electoral para no llamarnos a engaño. La ley electoral, venga recogido la ley o no venga, se contemplan 3 mecanismos de reparto de votos. El mecanismo objetivo básico, a los otros 2, y además incuestionable, porque es el de reparto aritmético de los votos, es una formulilla matemática que ahora veremos. Luego hay un mecanismo corrector, que es la ley DON, o también llamada la ley de gobernabilidad. Su objeto es intentar repartir los votos de tal forma que, primero, aquel partido que no llegue en su jurisdicción al 3% del voto emitido no obtiene ningún escaño. Y segundo, que todos los restos se repartan a favor de las candidaturas más votadas. ¿Para qué? Porque, bueno, se le llama la ley de gobernabilidad. O sea, para favorecer que, bueno, pues no, un Congreso de los Diputados o un Parlamento autonómico pues no sea un órgano de representación donde haya 10, 12 partidos políticos y todo haya que hacerlo negociando y contranegociando. No. Es para que no se le rompa la uña a sus señorías. A ser posible para favorecer lo que hemos vivido en España con el bipartidismo. Una alternancia en la que el que llega al poder
con nada que eche mano a los nacionalistas o a un partido pequeño con 3 o 4 votos, se descuida. Es como si no tuviera enfrente oposición. La oposición va a rellenar el expediente, a discutir. No puede negociar, no se puede negociar nada. Pero es que sobre eso está el mecanismo subjetivo, que es el propio desarrollo de toda la ley. No solamente esas tablas de reparto final de escaños que a modo de ejemplo se recogen en la LORES, no. Está en cómo se reparte jurisdiccionalmente los diputados, está en cómo luego la Junta Electoral Central reparte los restos y una cantidad de cosas que escapan a la soberanía social, porque es verdaderamente irritante. Pero, tanto la ley DON como los mecanismos subjetivos de reparto necesitan necesariamente del mecanismo objetivo, que es la fórmula aritmética de reparto. Está aquí, ¿la ves? Es decir, los escaños que obtiene finalmente un partido se obtienen multiplicando los escaños totales a repartir en una jurisdicción por la razón existente entre los votos favorables obtenidos por esa fuerza política y los votos totales emitidos. Tú, que sabes de matemáticas más que yo, sabrás que este quebrado es esencial a la hora de reparto. Porque cuanto mayor sea su valor, mayor el valor de la ecuación, y cuanto menor sea su valor, menor el valor final de la ecuación. Ahora bien, ¿cómo cuadran los distintos tipos de voto en esta fórmula matemática? Vamos a verlo. Tenemos 4 tipos de voto y lo sabes muy bien. Primero, el no voto, la abstención, quedarte en casa. Segundo, el voto favorable, elegir un partido y votar correctamente a favor de ese partido. Tercero, el voto en blanco, coger un sobre e introducir el sobre vacío en la urna. Y cuarto, el voto nulo, el que algunos medios de comunicación tachan de voto gamberro, ¿vale? Que supone, o bien, meter distintas papeletas, o sea, papeletas de distintos partidos juntas en un sobre, invalida el voto, romper la papeleta que introduce en el sobre, invalida el voto, aunque en esto en algunos casos, en las mesas electorales se alza un poquito la mano, enmendar una candidatura, invalida el voto, o ya el desfogue padre, que es lo que últimamente he llegado yo a ver en algunos escrutinios. Meter una loncha de chorizo dentro de un sobre y depositarlo en la urna. Evidentemente es un voto nulo. La primera leyenda urbana que hay que desmantelar es que esos votos no cuentan. Perdona. Todo voto cuenta, hasta la abstención. ¿Por qué? Porque te diré. Tú tienes un censo electoral, en una jurisdicción, cualquiera. Censo electoral, que es el total de los ciudadanos españoles mayores de 18 años que estén en posesión de su voto. X, los que sean. La abstención es quedarte en casa. No es votar, pero te modifica el voto emitido. Nada menos que el denominador de esta ecuación. No es lo mismo el censo
que un 40% menos. Cuanto menos, lo sabes tú muy bien, en un quebrado, cuanto menor es el denominador, mayor es el valor final del quebrado. Por tanto, mayor resultado final. Y dirás tú, pero bueno, ¿eso favorece a los grandes? No, eso favorece a todos. Y proporcionalmente casi más a los pequeños que a los grandes, porque los grandes tienen garantizado pasar de la barrera del 3% que le exige la LOREG. Los pequeños no. Mientras que los grandes tienen una herramienta muy buena, que es el voto favorable. De hecho, se endeudan hasta las trancas para dotarse de todos los recursos económicos, publicitarios y demás que les lleva a movilizar al electorado para obtener mucho más votos favorables, cosa que un partido pequeño no se puede permitir. Con lo cual, una abstención creciente que irrita mucho a los partidos grandes, indirectamente ya te está favoreciendo a los pequeños, porque reequilibra la balanza, de alguna forma. ¿Cómo? Abaratando el escaño, abaratando el coste en votos de cada escaño. Bien, el voto favorable no lo vamos a discutir porque no tiene discusión. Hay que currárselo, hay que convencer a la gente o engañarla, como uno quiera. Se contabiliza ya el capital que tú obtienes tras una campaña electoral más o menos intensa. Y dirás tú, bueno, ¿y las otras dos opciones de voto dónde están? Amigo. Aquí, en el desarrollo de esta ecuación. Fíjate. Esta ecuación, bien desarrollada, queda así. El número final de escaños que obtiene un partido se obtiene multiplicando el número de escaños de la jurisdicción por los votos favorables que obtiene ese partido y dividido por los votos válidos emitidos. Es decir, por la suma de todos los votos favorables a partidos más el voto en blanco más el voto en nulo. Y tú dirás, pero bueno, usted lo ha tachado en rojo con Ciudadanos, ¿ha tachado en rojo el voto nulo? Sí, porque el voto nulo con Ciudadanos se contabiliza, pero se excluye del reparto. Vaya, pues entonces no sirve para nada. ¿Que no? Espérate. Espérate con Ciudadanos. Verás hasta dónde llega el poder del voto útil. Ponte en la situación de unos comicios, una abstención determinada. Que bueno, que eso a nivel de escrutinio, pues no afecta. Eso ha afectado ya de entrada, como te digo, rebajando el precio del escaño. Y vamos a olvidarnos del voto nulo. Tú tienes un voto favorable de un partido en cuestión y tú tienes la sumatoria de los votos favorables de todos los partidos presentados, desde el menos votado al más votado, y esos son datos fijos. El voto en blanco es el diferencial que hay entre esta sumatoria y los votos finales que se cuentan. Y con el voto blanco pasa como con el nulo, no van a la basura. Son los únicos votos que se incorporan físicamente junto con las actas de escrutinio a las autoridades pertinentes. Hay que incorporarlos físicamente, además de contabilizarlos. Ahora bien, vamos a olvidarnos un momento en el voto nulo, que en sí mismo podría ser como un voto en blanco, ¿no? Porque no elige ninguna opción. Fíjate la posición que tiene el voto blanco. Aquí no puede haber más votos que los que hay. Si en unas elecciones crece el voto blanco, a la fuerza están decreciendo los votos favorables, tanto del partido que queramos considerar como de la sumatoria final.
más claro, ¿no? Pero son votos que no van para nadie. Son votos que se les quita. ¿Y a quién a los partidos políticos? ¿Y a qué partidos políticos se les quita? Pues se quitan más votos cuanto más grandes son. Porque este voto en blanco es un voto descontento. Un partido pequeñito que nunca ha gobernado, que nunca ha dado razones para tener a la sociedad descontenta, no promueve el voto blanco. Partidos que han gobernado o que han favorecido el gobierno y la gente ha estado descontenta con ese gobierno, eso sí favorecen el voto en blanco. Votar en blanco es un arma poderosa, por eso no la quieren los políticos, porque implica primero que cada partido político pierda voto favorable, algunos más, otros menos, pero que lo pierdan. Y segundo, que no se sepa dónde va ese voto, que todo sea especulación, que haya que aventurar hipótesis explicativas al día siguiente que muchas veces son hasta sonrojantes, que hacen que muchas veces que los políticos queden en evidencia, como si no supieran a qué se están dedicando. Pero bueno, esto con Ciudadanos va con la cara tan dura que se está gastando últimamente en política, pues como que tampoco importa mucho, ¿no? Se da una excusa, se sale al día siguiente, se da una excusa, se intenta darle la vuelta a la tortilla para que hasta cuando se pierde se esté ganando, como nos tienen acostumbrados, y hasta las elecciones siguientes. Pero nosotros nos quedamos con esta película, que es real como la vida misma. Voto blanco debilita a los partidos políticos más cuanto más grandes o cuanta más responsabilidad de gobierno han llegado a tener. Que es una forma indirecta de favorecer a los partidos pequeñitos. ¿No? Pero ¿qué pasa con el voto gamberro, con el voto nulo? No es que, mira, con Ciudadanos, ¿qué va a pasar? Que no sirve para nada, porque como no entra en reparto, que no entra en reparto. Pero sí se contabiliza. O sea que si tú tienes aquí en este denominador, cuando se hace un recuento de escrutinio y empieza a sumar votos favorables totales, más votos blancos, más votos nulos, te tienen que dar los votos emitidos. Si no, la impugnación de la mesa es automática. Lo que ocurre es que el reparto se anula. ¿Y qué pasa si se anula? Si tú tienes aquí 100 votos, ¿qué pasa si aquí empezamos a anular votos nulos? Porque aquí se anula un voto, de los 100 pasa a 99. Si son 2, pasa a 98. Si son 10, pasa a 90. Empequeñece el denominador. ¿Vale? Empequeñece el denominador. Es decir, incrementa el valor final de la fracción. El voto nulo se ha anulado, incrementa el valor final de la fracción, pero con una sutileza. Con una sutileza. Porque el voto nulo proviene de partidos políticos grandes a los que se les retira el voto, como pasaba con el voto en blanco. O sea, debilita a las candidaturas grandes. Pero al mismo tiempo, al modificar al alza el resultado de este quebrado, abarata el coste en voto del escaño. Es decir, favorece a todos. Con lo cual los grandes pueden sentirse equilibrados, respaldo que pierden por lo que ganan el abaratamiento, pero los pequeños lo que encuentran en el voto nulo es quizá la oportunidad que les falta para vencer esa barrera del 3% y tener representación. Aparte del efecto psicológico del voto nulo, que yo lo he comprobado directamente. La cara que ponen algunos interventores y apoderados de partidos políticos cuando la papeleta que se anula llevan sus siglas, porque es un voto señalado.
en el 99,9% de los casos, la gente que vota nulo modifica, tacha o rompe la papeleta de aquel partido al que tradicionalmente votaba. Circunstancialmente en España, con ciudadanos míos, en estos tiempos tan duros, con 11 años de crisis a la espalda, con una política guerra civilista a cara de perro que se tiene montado un grupo de partidos políticos oligárquicos que parece que están fuera del espacio del tiempo y de toda realidad. El voto nulo puede ser la única opción para que España consiga lo que no está consiguiendo porque no se lo permiten los partidos políticos. Una profunda reforma tanto de los partidos políticos como de la ley electoral. Si no, esto no va a marchar nunca. Por eso la campaña tan fuerte que estamos haciendo de DESIL, o que vamos a hacer de DESIL, a favor del voto nulo. Hay que favorecer lo máximo posible que pequeñas formaciones políticas que hasta ahora no han conseguido entrar en el Congreso, entren. Que su señoría en el Congreso, con opciones a gobierno, tengan que sudar la camiseta día a día para poder sacar adelante la ley o la reforma legal más pequeña y más nimia que haya. Que entiendan el mensaje, que a España no le sobran los partidos políticos. A España le sobra un tipo concreto de político que está parasitando el sistema. Y un tipo concreto de político, de partido, que está llegando a sus máximas cotas de desvergüenza. Pero que tampoco es porque ellos sean malos por naturaleza. Párate a pensar. De los 6 partidos que ahora en encuestas se tienen por grandes, PSOE, PP, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos y Vox, todos sus cabezas de serie, no es que sean cuarentones, que lo son, y cuidado, no es tu cuestión de edad, no, es que por razón biográfica todos vienen o bien de las juventudes socialistas, o bien de las nuevas generaciones del PP, o bien de las juventudes comunistas. Son políticos orgánicos, son políticos que se han capacitado dentro de los partidos para perpetuar la cuota de poder del partido en cuestión. No son políticos que estén por traernos una idea concreta de España, sino el cuento de viejas que a ellos les parece que les puede casar mejor para seguir con el negocio de poder que heredan de sus mayores. No son políticos como los de la transición, que venían del sector privado, del sector público, que sabían lo que eran trabajar, que venían todos de una dictadura, venían de unas condiciones malas, estaban muy cualificados, la mayoría, y querían otro tipo de España. Podrían ser mejores o peores, pero eran políticos motivados, con una motivación más o menos social. Pero estos, más guerras civilistas que ninguno, cuando son tan jóvenes que ellos no conocen la parte más fea de los últimos 100 años de España, y la gestionan como si la estuvieran viviendo ahora mismo, la estuviéramos viviendo en las calles. Estos que razones constitucionales como la unidad de España, pues bueno, las ponen en pública la moneda según encuestas. Hoy te digo que sí, mañana te digo que puede porque la encuesta ha salido regular, si repunto te vuelvo a decir que sí, pero si me hundo ya directamente te digo que no. ¿Por qué? Porque yo, mire usted, yo es que me he criado en la piscifactoría de mi partido y yo tengo que mantener la cota de poder de mi partido. Entiéndalo usted, es que es mi partido. Pues mire usted, su partido
partido a una herramienta de representación. Si usted no lo entiende, que es una herramienta de representación de la soberanía nacional, caballero, su sitio es su santa casa. ¿Me entiende usted a mí? ¿Me entiendes tú, conciudadano? ¿Entiende ahora por qué SIL quiere promover el voto nulo circunstancialmente este año, tanto en autonómicas como en europeas, como en generales? Porque las locales no tiene sentido, en las locales es la política de tu pueblo, que puede ser mejor o peor, pero los cambios que necesita España no se pueden producir en el ayuntamiento. Se puede producir allí donde las oligarquías empiezan a jugarse los cuartos, a nivel taifal, a nivel estatal o a nivel europeo. Y va siendo momento de moverle el árbol a esta gente, pero movérselo de raíz. Que sientan verdaderamente que no es que se vayan a caer, es que la sociedad española los va a tirar del árbol. Es que no sobran los partidos políticos. Es que sobran ellos, que tienen la culpa de que los partidos políticos españoles sean verdaderos sindicatos verticales. No sobra el hecho representativo en España. Sobra una tipología de representante que ha hecho a los partidos políticos absolutamente refractarios a las personas de bien. Porque vamos, el que se haya acercado a esa juventud de los partidos políticos sabe cómo se puede pasar de no haber entrado a la facultad a cursar estudios superiores a ser secretario general de una región o cosas mayores. Y vamos a dejar el futuro de 47 millones de españoles en manos de este tipo de personajes. Es que en España no hay mejor material para eso. ¿De verdad, conciudadano, tú te crees que en España no hay personas con verdadero sentido de servicio público que estarían dispuestos a pasar una temporada más o menos larga en política simplemente por aportar a esta sociedad lo mejor de sí? Sí que lo hay, lo ha habido siempre. Te lo digo yo, que he estado en otros partidos políticos y he salido harto. Lo he visto. Y son mayoría. La gente capaz es mayoría. Lo que ocurre es que en un sitio irrespirable, donde solo el más sectario, el palmero y el cliente tiene posibilidad de prosperar, la gente de bien echa un paso al lado, porque sabe que no va a conseguir apoyo de ningún tipo. Y estos 6 líderes que vamos a tener ahora, hasta en la sopa, en la campaña electoral, vienen de lo peor de ese trasfondo. De aquellos a los que la realidad política, sus mayores, se le han restringido a lo que tienen justo delante. Resultados electorales para las siglas. Resultados siglas, resultados siglas, resultados siglas. Y en esa dinámica viciada de resultados siglas, hay veces que no ven ni a su propia familia. Esto hay que cambiarlo, conciudadanos. Y, además, hacer que el pueblo vea que el voto vale. Y eso lo comprobarán cuando el día 29 de abril, si crece considerablemente el voto nulo, empiece toda una letanía de exégetas, de eruditos, de analistas, de tal, que ya no hablarán de voto gamberro, sino de las consecuencias prácticas y las consecuencias de fondo del despertar de una España dormida. No, mire usted, yo me contento con que la gente vea que sin necesidad de destrozar escaparates o quemar contenedores se puede cambiar la realidad. Y está en nuestras manos. El 28 de abril está en nuestras manos. Y en mayo, con autonómicas y europeas, están en nuestras manos, porque el mensaje debe llegar también a Europa. Necesitamos otro tipo de político.
y vamos a estar presionando hasta que los partidos promuevan otro tipo de políticos. Políticos que vengan a servir, no como estos de los que te hablo, que vienen a servirse. Así que te doy un pantallazo. Y te dejo que vayas pensando en esto. Como siempre, ha sido un placer con Ciudadanos. Buenas noches y carpe diem.